¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Yo quería preguntaros por las razones que os han llevado a decidir que los ciclistas compartan el espacio con los peatones y no con los vehículos a motor. Eso no es así. Sí, no, perdona, quizás nos hemos explicado mal, ¿eh? Vamos a ver, nosotros dentro de lo que es la movilidad ciclista entendemos primero, en primer lugar, la bicicleta es un vehículo, ¿eh? Por tanto, su lugar natural es la calzada. ¿Qué ocurre? Que, bueno, por esa predominancia del vehículo privado, por esa agresividad en la conducción y por ese propio diseño de los viales, hay muchas personas que no se atreven, por decir de alguna manera, a utilizar la calzada. Pero nosotros entendemos que es su lugar natural. Entonces, sin embargo, somos conscientes de esto otro y, por tanto, planteamos dos cuestiones. Una, la creación de los carriles segregados, de esa red principal de carriles segregados como fórmula para mejorar la movilidad ciclista en desplazamientos por la ciudad de una cierta longitud, de una cierta distancia. Y, por otra parte, el compartir el viario. En el interior de las supermanzanas, en principio, el viario se comparte por todos los móviles, tanto por el vehículo privado, por el vehículo motorizado, vamos a decir, como por el peatón y como por el ciclista. Entendemos, por tanto, que es un espacio de plataforma única en el cual hay que articular la convivencia de estos. Pero no, lo que nosotros no estamos diciendo es que dentro del plan de movilidad vayamos a decir que es que las bicicletas tienen que ir por las aceras, ni compartir el espacio con el peatón. Perdón, te he escuchado hablar del conflicto de peatones ciclistas. Sí, eso existe ahora. Es lo que queremos evitar en un futuro con el plan de movilidad. Eso existe ahora porque ha habido muchas personas que se han animado a coger la bicicleta, que son nuevos usuarios. Estos nuevos usuarios no se atreven a ir por la calzada y la red de carriles bici, como habéis visto en la primera diapositiva, es insuficiente porque llega un momento que tienes que abandonar el carril y tienes que seguir avanzando. Entonces, el nuevo usuario entra en la acera. Entonces, nosotros eso es lo que entendemos que no es una situación deseable. Y mucho más tal y como se está haciendo en la actualidad. ¿Y no pensáis que la creación de este tipo de vías segregadas, al final lo que ocurre es eso, que bueno, pues se deja al usuario un poco, cuando tiene que bajar a la calzada, pues pensar que bueno, que ese no es su sitio, que su sitio es la acera? Es decir, ¿cómo retornamos a...? ¿Cómo? No sé si... Es decir, la creación de vías segregadas a los usuarios les puede dar que pensar que bueno, pues que la calzada no es su sitio. Y bueno, pues cuando tienen que bajar a la calzada, pues eso, subir a la acera. El tipo de carril bici que estamos pensando nosotros no es bici acera, no es carril bici acera. Nosotros estamos pensando carril bici en calzada. Ajá. O sea que en ese sentido el ciclista no tiene que bajarse a la calzada, está ya en la calzada. Lo único... ¿No tenéis bicis aceras en...? Sí, existen bicis acera. Evidentemente no vamos, las bicis acera que están seguirán, es decir, la red de carriles bici que planteamos ahora, por lo menos en primer término, es complementaria con la que existe, no vamos a rehacerla. Sí que vamos a modificarla en aquellos puntos que entendemos que pueden estar deteriorados o ser puntos negros o un diseño ya que vemos que no es, pero los nuevos planteamientos no van en el sentido de bici acera, van en el sentido de carril bici en calzada, por eso mismo que dices tú, por ese mismo razonamiento que hacías, es decir, que nosotros entendemos que la bicicleta es un vehículo, por tanto su sitio es la calzada. Otra cosa es que por situaciones determinadas del tráfico tenemos que proteger o dar un margen de resguardo de seguridad al usuario de la bicicleta frente al automovilista. Pero por eso la nueva red que planteamos es red por calzada. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas
buenas tardes. Soy Javier López, alumno de la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid, y tengo dos preguntas para vosotros. La primera es si tenéis pensado la creación de aparcamientos para bicis, como en algunos sitios, por ejemplo, de Holanda, aparcamientos gratuitos en el centro de la ciudad para fomentar el uso, para hacer gestiones, compras y demás. Y el segundo es en cuanto a la tarifación por billete sencillo en los transportes. Si es por cada vez que se utiliza un autobús o el próximo tranvía, se picaría una vez o se sacaría un ticket, o si sería como ciudades como Praga, que se me ocurre ahora mismo, que es por un tiempo limitado, en plan 1 hora, y durante esa hora puedo hacer todos los trayectos, trayectos y transbordos hasta que llego a mi destino, como sería, por ejemplo, el metro de aquí de Madrid. En relación con el tema de aparcamientos para bicicletas, dentro del Plan Director de la Bicicleta hay otro programa que está destinado a esto. Bueno, no tenemos todavía el resultado del estudio, pero si quieres te comento básicamente cuáles son las líneas generales. Nosotros pensamos en lo que son aparcamientos en vía pública, aparcamientos de rotación. Eso, bueno, llevamos ya unos años, y además en convenio con la Asociación de Ciclistas Urbanos de Vitoria, desarrollando sobre un estudio que se hizo de necesidades, todo lo que es el despliegue de aparcamiento en vía pública de rotación, siempre intentando ver los puntos de máxima densidad de movilidad ciclista, los centros públicos, universidades, colegios, etcétera, centros públicos en general, sanitarios, dotándoles de ese aparcamiento que, bueno, por hacer un símil con los vehículos, podríamos decir de rotación, ¿no? Es decir, de que tú vas a hacer una gestión, lo que sea, tienes que dejar tu bici. Y luego está el otro tema, lo que serían los aparcamientos permanentes o de residentes, o que necesitan un cierto grado de protección o de seguridad. Bueno, ahí es donde estamos barajando diferentes alternativas, bueno, desde la habilitación de aparcamientos de bicicleta dentro de los parkings de coches, el tema de la intermodalidad con los principales modos de comunicación, el tema incluso se está planteando del alquiler de lonjas para hacer como garajes de bici o cuestiones de ese tipo. Y bueno, pues ahí la verdad es que hay una batería bastante interesante. Luego están los sistemas automáticos, los biciverse y todas estas cuestiones. La idea es hacer un amplio abanico de todas estas posibilidades y ver cuáles son los lugares donde mejor encajan en la ciudad, dependiendo un poco de las necesidades. Por ejemplo, en todo lo que son los nuevos ensanches de la ciudad, ya es obligatorio que las viviendas cuenten con el cuarto de bicis, con lo cual en muy importantes barrios de la ciudad, en casi todos los nuevos, a partir, yo creo que de la segunda circunvalación, tienen ya todos esa posibilidad de cuarto de bici. Sobre todo el problema del aparcamiento de la bicicleta propia está en la zona del casco medieval y del ensanche. Ahí, además, es una de las cuestiones que cuando hacemos las encuestas para ver por qué no utiliza la bicicleta la gente, o por qué la utiliza poco, o por qué mucha gente teniendo bicicleta no la utiliza, una de las cuestiones de las que habla es esa, precisamente, que no tiene un sitio accesible donde guardarla, ¿eh? Entonces, bueno, pues dependiendo un poco de las características del barrio, de la zona, de las necesidades, los tipos de usuario, estamos viendo todas estas alternativas, a ver cuáles pueden encajar en la ciudad. En los parkings, sí, lo he dicho.